estamos de regreso y vamos a darle la bienvenida, como cada semana, como cada miércoles, a una de las palabras esperadas por los bandancheros y las bandancheras para entender un poco qué es lo que nos está pasando en materia económica. Es la politóloga especializada en temas económicos, Delia de la Torre, a quien le damos la bienvenida. Bueno, un gusto, muchas gracias. como siempre, Delia. No, de verdad que por venir. hay muchos televidentes que están esperando este momento. Bueno. Nos consta. Bueno, me alegro mucho. Y cuando hablábamos con Delia respecto del tema para esta semana, acordamos que había que presentar de la manera más sencilla posible por qué motivo los mercados le dieron la espalda al gobierno nacional, al ministro de Economía, Luis Caputo, después de la sanción de la ley Bases, que fue todo lo contrario de lo que se esperaba. Es decir, todas las proyecciones, las consultoras, hasta la política auguraba que tras la sanción de la ley Bases venía un veranito. El veranito... No vino, es más, no vino llegó. El invierno. Vino el invierno. No este que tenemos. Sí. Vino el invierno para el gobierno. Una reacción muy complicada. Bueno, a ver, una cosita. Primero, la reacción de los mercados no tiene que ver con la aprobación de las leyes base. Pero bueno, sucedió ahí. Claro, pero en realidad lo que se esperaba de Caputo eran otras cosas que anunciara. En realidad no les preocupaba lo que anunció. Y ahora voy a explicar qué es lo que anunció. Porque el dólar, si uno lo mira, vino aumentando de a poquito. Sí. Había y los agentes económicos decían, tenemos un dólar atrasado. Sí. Ya lo vimos nosotros, hicimos un programa para eso. Entonces ya venían preocupados. Yo creo que la atención estaba puesta en eso. Ya los agentes están tranquilos con el RIGI, con algunas cuestiones de la ley base, pero dijeron, bueno, ahora, ¿qué esperamos? El arreglo con el fondo, la devaluación, la baja del impuesto país y la salida del cepo. Eso es lo que esperaban los mercados. Y nada de eso anunció Caputo. Eso pasó. Exacto. Claro. Caputo, ante la inestabilidad de los mercados, sale un viernes en la noche a dar sus anuncios. Bueno, si quieren, trato de explicar qué fue lo que anunció Caputo. ¿Qué es lo que fue? Perdón, Delia, esto me parece importante volver a recapitular porque ahí lo asociamos a la ley Bases, porque todo el mundo esperaba que tras la sanción de la ley Bases viniera todo un repunte de las variables económicas. No sucedió y entonces salió Caputo. Esa misma semana, a cerrar la semana, el viernes a la noche, a hacer un anuncio. Y peor que peor. Claro, porque además fue complejísimo, por otro lado. Pero bueno. ¿Qué anunció Caputo? ¿Qué anunció? En realidad yo, antes de esto, quiero explicar una cosa. Sí. Los bancos, cuando reciben el dinero de los ahorristas, de los plazos fijos, de las cuentas corrientes, que es dinero que le entra a los bancos, ¿qué hacen los bancos? En un sistema saneado, presta para consumo y para actividades productivas. En este contexto, y que viene también, es cierto, no es solo, se ha agravado en estos últimos meses, pero los bancos tienen que resguardar el dinero que tenían. Claro. ¿Qué hacen? Le compran bonos al Banco Central, que es lo que hace, porque el Banco Central necesitaba dinero, entonces le presta pesos, le presta pesos los bancos al Banco Central y el Banco Central, por supuesto, le da un interés. Claro. Sí. Es uno de los tantos intereses que el sistema económico de la Argentina o de cualquier país paga. Tenemos los intereses de la deuda. Bueno, tenemos los intereses entonces que tiene que pagar. Claro, eso es un pasivo del Banco Central. Por lo tanto, tiene una deuda el Banco Central, que son los llamados pasivos no remunerados. ¿Bien? Claro. Eso. Entonces, hasta ahí vamos. Perfecto. ¿Qué dice el Caputo? Bueno, yo necesito sanear el Banco Central.
Limpiarle esta deuda. Limpiarle esta deuda. ¿Qué es? Esa deuda eran LEVAX, que ya se arregló lo de las LELIQ, que ya se venía arreglando. Por eso no era un gran problema. Claro. Pero él quiere dar algo de impacto y además de paso ir limpiando el Banco Central. Entonces, dice, esta deuda que el Banco Central tiene, se la paso al Tesoro. ¿Qué es el Tesoro? Las cuentas públicas. O sea, es el ministerio, es Caputo. El ministerio, es Caputo. Es Caputo, claro. Exactamente. Entonces, paso toda la deuda. Claro, esto es incómodo para los mercados, digo, para los bancos, porque ahora el deudor es el gobierno, que el gobierno podría, o no, defaultear. Claro, porque ya pasó. El gobierno no emite, por ejemplo. Obvio. El que emite es el Banco Central. Claro. Y le dice, Caputo, el Banco Central, emisión cero. ¿Está bien? Claro. O sea, no me emite más, se va entendiendo. le paso la deuda y ahora se tiene que hacer cargo el Tesoro. El Tesoro tiene dos recursos. Es decir, tiene los impuestos, los ingresos, que son impuestos, están en caída los impuestos, porque la actividad económica está cayendo, también ya lo hemos visto, por lo cual la otra partecita que significa el presupuesto son los gastos. Claro. Entonces, si yo le aumento los gastos al gobierno, entendiendo que los intereses corresponden a gastos del gobierno. Si yo le incremento los gastos, por un lado porque le pasé los intereses y la deuda de los bancos, y no tengo ingresos, porque... Entonces, ¿qué puede pasar? ¿O qué va a pasar? Y a mí se me ocurren dos. A ver, dígame usted. La más drástica, sigo ajustando gastos donde ya no se puede. Perfecto. Para priorizar el pago a los bancos. Exactamente. A costa de jubilaciones, lo que fuere, despidos. Y más caída de la actividad económica. Y más caída del consumo. O llegará el momento que les diré, opción 2. Llegará el momento que le digo, bancos me van a tener que esperar porque no estaría teniendo plata para pagarles. Exactamente. Ajá. Y eso es casi un default. Que ya lo hizo Macri. ¿Se acuerdan lo que él le llamaron default? Reperfilamiento. El reperfilamiento. O sea, que reperfiló o defaulteó bonos en pesos. Hay un grado de sensatez porque en realidad lo que puede demostrar este gobierno es la caída de la inflación. Nada más. Claro. Es su caballito de batalla en el discurso de Milei y es además el único triunfo. Sí. ¿A costa de qué? Bueno, todo lo ya que hemos visto, todo, claro. No, absolutamente. Y cuando decimos los mercados le dieron la espalda, los mercados reaccionaron de manera adversa, no solamente hablamos de la escalada de los dólares financieros y el blue, sino también lo que pasó con el riesgo país, los bonos y las acciones. Cayeron vertiginosamente todos los bonos, por eso aquí todos han perdido. Los bancos han perdido, los tenedores de bonos, las empresas han perdido. Porque hay que acordarse que con el dólar blend que tienen los exportadores, tenían una parte, la podían comprar en el LELIQ. Que son estas deudas del Banco Central que pasarían al Tesoro. O sea, se perjudicaron todos. Y además el riesgo país. El riesgo país, el aumento del riesgo país, aumenta los intereses de toda nuestra deuda. Sumado a que te cierra puertas, ¿no? Crediticias. Totalmente. Los encarece y nadie nos quiere prestar. Somos un país de riesgo hoy. Seguimos siéndolo, digamos. No, por supuesto. Seguimos siendo, hemos tenido el riesgo país de hasta 1800. O sea, hemos tenido riesgo país muy alto. Pero bueno. Que había comenzado a bajar, y esto me parece importante y relevante, hablando de la reacción y el acompañamiento de los mercados. El gobierno de Javier Milei tuvo un acompañamiento, y en algún momento lo hablamos, de los mercados, ¿no? De los grandes mercados que acompañaron, que celebraron, que valoraron las reformas de la macroeconomía en Argentina. Y esto se visibilizó, ¿no? Por ejemplo, la caída del riesgo país, que estuvo más cerca de los 1000 puntos. Cuando hablamos de la suba de la última semana es porque se fue de nuevo a los 1400. 1500. Y 1500 también. 1500. Claro. Y la otra cuestión es la brecha,
por eso la dificultad de salir del cepo, la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Que se agravó. Que se agravó, ya casi ha llegado al 60%. Claro. Entonces, la salida del cepo, si no hay dólares, claro. porque además tampoco hay, si bien ha comprado dólares el Banco Central, en valores netos hay pérdida, está en rojo. Vos sabés que escuchaba, creo que ayer o el lunes, en una radio de Buenos Aires muy alineada con el gobierno nacional, un periodista muy identificado con la política del gobierno nacional, que trazaba un paralelismo y decía, bueno, Macri, el gobierno de Macri, salió del cepo cambiario de la noche a la mañana, como lo habían prometido, y es lo que no está haciendo Milei, y hay un cambio sustancial, que es el que plantea Delia, respecto de esta época con aquella, y es que Macri encontró un banco central con reservas netas del orden de los 25.000 a 30.000 millones de dólares. Exactamente, me parece que no se dice eso. Claro, Macri tenía un banco Tenían para hacer la salida del cepo, claro. Si bien devaluó muchísimo, sí, ¿está bien? Sí, pero, se fue de 9 a 60 el dólar. Pero había recibido un banco pero central había recibido robusto. Prácticamente, claro, saneado. Sí. Ese es el punto. No es el caso de Milei hoy, que era un banco central que se lo comió después en muy poco tiempo. Macri, sí. ¿cierto? Y tuvo que pedirle al fondo 50 y pico de millones de dólares, ¿no? Pero es cierto lo que vos decís, es muy buena la observación. Claro. Sí, por eso cito fuente, no es mía. Bueno, pero sí, uno en general. Pero tiene, digamos, y es lo que marcaba Delia, la gran diferencia, es que hoy Milei está impedido de salir del cepo cambiario porque no tiene reservas. No han logrado acumular reservas de una manera consistente. No, porque además le acabamos de pagar 1.600 millones de dólares en los intereses de un bono. Sí. O sea, hace, ¿cuántos? 4 días. Al fondo. Claro. Sí. No, al fondo le hemos pagado menos. 800 los 1.800, sí. pero se ha pagado. Se ha terminado de pagar los Bopreal. Los Bopreal. Intereses de los Bopreal. Sí. Bueno. Pedirte una proyección es nada, es ciencia ficción. Y a mí no me gusta, no me gusta arriesgar, porque la economía argentina es tan dinámica. Yo creo que van a tratar de aguantar la salida del cepo, van a aguantar, no van a devaluar, pero vamos a tener una caída mucho más grande de la actividad económica. Ahora, el tema de las devaluaciones... A mí me parece cuál es la esperanza de ellos. Sí, claro. Es que con la ley de bases, con el RIGI, entre inversiones. Y es muy factible que sí sea, porque le entregamos todo. O sea, y ahí las cuentas van a cerrar mejor, pero no se va a beneficiar la población. Porque estas actividades extractivas ocupan muy poca mano de obra y además, como está planteado, no van a tener encadenamientos productivos, ni hacia adelante ni hacia atrás. Claro. Entonces, creo que el Producto Bruto va a crecer, que es lo que va a mostrar en Milei, pero ese Producto Bruto no se va a distribuir. Esto sí ya lo digo con certeza casi, ¿no? Claro. Dile lo otro en función de... Porque vos trabajas mucho con líneas históricas. Sí. Cuando hay un atraso cambiario es cuestión de tiempo, pero la devaluación viene, ¿no? Seguro. O sea, no será hoy, en este año, ni el año que viene, pero... Sí, yo creo que se va a dar antes. Llega un momento que sucede. Y sí. Finalmente. Porque además, esto es lo que... ¿Por qué no hay dólares en el...? Primero es un problema de la Argentina. Quiero que quede claro. El problema de la Argentina es dos problemas, el bimonetarismo y la falta de dólares. Estos son los males de los males en la Argentina. No es la emisión, si bien se puede controlar. El problema es eso. Entonces, si no entran dólares y no están entrando porque los agentes económicos no liquidan las exportaciones porque el dólar es bajo, ni aún con el dólar blend les sirve, le es para ellos redituable, entonces no hay dólares.
¿Y por dónde van a entrar los dólares? A ver, ¿por dónde entran los dólares? Por las exportaciones, no hay más. No hay más. O por préstamos que ya no tenemos. O por préstamos que ya no tenemos. Pero más endeudamiento. Bueno, te puedo asegurar que hay más de uno que está dispuesto a firmar. No, sí, por supuesto. Por supuesto. ¿O no? Por supuesto. Delia, un placer como siempre. Gracias. Muchas gracias. Delia de la Torre, como cada miércoles acá en Banda Ancha. Pausa, ya volvemos.